Agradecemos a todos su participación. Soy la doctora Liliana Ciesa, pediatra intensivista del Hospital Rebagliati, y a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio Médico, así como de la Asociación Peruana de Medicina Intensiva, participación, y esta tarde agradecemos sobremanera la participación de la doctora Elizabeth Díaz Pérez. Ella es anestesióloga paliativista y ella es presidente de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos. Le doy pase para que usted pueda hacer su presentación. Muchas gracias, doctora Liliana. Primero, agradecer al comité organizador por este evento, felicitar al doctor Celis, a la doctora Ana María Montañez, al doctor Coila, que tan puntualmente han resuelto temas que actualmente tenemos en discusión en nuestro medio. El tema que me han encargado es adecuación del esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos en medicina intensiva. Esta imagen de acá pertenece al marco ético para la toma de decisiones en lo que es hospice y cuidados paliativos durante esta pandemia COVID. Fue publicada hace muy pocas semanas y nos dice en su texto: en tiempos de dificultades financieras o angustia personal, debemos recurrir a lo que valoramos más profundamente para recordarnos quiénes somos y quiénes queremos. Los objetivos de esta exposición son, en primer lugar, hacer unas generalidades muy superficiales de lo que es cuidados paliativos y la adecuación del esfuerzo terapéutico, y mencionar los escenarios posibles de actuación de los cuidados paliativos en la atención del paciente. Hay que saber seleccionar. En tercer lugar, mencionar, sin profundizar demasiado porque ya ha sido muy bien expuesto los 2 días previos, los principios éticos en la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y por último, las generalidades en el dilema del manejo sintomático y la sedación paliativa, que actualmente está generando muchos problemas en el manejo hospitalario como de intermedio, principalmente. Y lo que ocurre es que a los médicos, en general a todos los profesionales de salud que estamos acostumbrados a prevenir, a diagnosticar, a combatir la enfermedad, no se nos ha enseñado a afrontar la muerte. Si no, levantemos la mano los que hayamos recibido enseñanza en pregrado de cuidados paliativos y tratamiento de dolor, y es que en realidad no está en nuestras currículas pregrado. Entonces, cuando nos estamos enfrentando ante un caso de muerte de un paciente, sobre todo con mucho sufrimiento, esto puede provocar frustración, que se caracteriza por conductas de huida. Me escapo del caso, me escapo del problema, lo derivo, mando una interconsulta, o se abandona a la persona enferma, o por el contrario, sobreimplicación, que puede dar espacio a medidas desproporcionadas, encarnizamiento terapéutico, cuando el profesional sin mala intención se deja llevar por su propio sufrimiento de no poder tener las herramientas adecuadas para solucionar el dolor y la cercanía de la muerte de un paciente. Entonces, cuando nosotros con la capacitación que tenemos vemos con claridad el camino hacia dónde vamos, sabemos nuestro deber es sanar, vamos con pasos fuertes, con pasos claros, y sabemos que nuestra misión es curar, hacia eso es que nos orientamos. Sin embargo, esta educación no nos deja espacio a la incertidumbre, mucho menos nos deja espacio para tratar o hablar de la muerte. Y en cuanto a cuidados paliativos, esto es del año 2014, antes del tema COVID, la distribución de adultos con necesidad de cuidados paliativos, miren esta plétora de patologías que no son más que la muestra de los grandes avances en la medicina que estamos teniendo actualmente. Son momentos muy emocionantes para la medicina, en la cual se encuentran excelentes manejos, muy buenas terapias, mejora del pronóstico de vida, pero hace que muchas enfermedades se hagan crónicas, en algunos casos sufrientes, potencialmente mortales y no necesariamente a corto plazo. Y es esta la experticia en la que entran los cuidados paliativos, sean oncológicos o no oncológicos. Sin embargo, hay momentos en los cuales nos relacionamos con los cuidados intensivos, especialmente en patologías como las cardíacas y respiratorias, en este caso, la pandemia que nos estamos presentando, en la cual el paciente se va deteriorando poco a poco, pero
pero presenta a lo largo de la evaluación de su enfermedad cuadros de deterioro clínico que puede ser recuperable y que se presenta la necesidad de acudir a cuidados intensivos, incluso en algunos casos de cáncer y con mucho menos frecuencia en patologías neurológicas. Entonces, no es que estemos separados como generalmente se suelen ver los temas. ¿Cómo ha ido cambiando esto a lo largo del tiempo? Esta es una noticia del año 2008, hace poco más de 10 años. Un arzobispo en España decía: Jesús tuvo una muerte absolutamente digna y no tuvo cuidados paliativos, es decir, que su sufrimiento era una muerte digna, y esa era una creencia generalizada en nuestra comunidad, en nuestras poblaciones. Sin embargo, a más de 10 años, ¿cómo ha cambiado el tema? Otro ejemplo, un representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, menciona, luego de las múltiples amenazas de muerte que recibió, que lo único que le pide a Dios es que no le duela cuando llegue el momento en el cual fallece. Entonces, este es un ejemplo de cómo la religión también va cambiando de acuerdo a cómo se va educando, culturizando o cambiando la moralidad en las sociedades. La religión también se adapta. Y la adecuación del esfuerzo terapéutico es una de las herramientas del manejo al final de la vida. La definición es el ajuste de los tratamientos a la situación clínica del paciente. No es abandono. Anteriormente se utilizaban los términos limitación de esfuerzo terapéutico, que sonaba a abandono. En realidad es una adecuación. No se está abandonando al paciente, hasta puede ser que le estemos dando una mejor calidad de atención. Hay que considerar los casos en los que hay una escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos e implica la valoración de un cambio de la estrategia terapéutica que supone la retirada o no de algún tratamiento. La declaración de la Asamblea Médica Mundial de Venecia en 1983 decía ya: el médico se abstendrá de emplear cualquier medio extraordinario que no reporte beneficio alguno al paciente. ¿Y cuáles son las formas de adecuación del esfuerzo terapéutico? De manera general, 3. La limitación del ingreso a UCI. Sé que se ha conversado mucho ayer y anteayer respecto a la limitación del ingreso a UCI y, bueno, principalmente porque no tenemos en este momento los recursos necesarios para brindarles el beneficio a todos los pacientes. En segundo lugar, la limitación del inicio de determinadas medidas de soporte vital, reanimación cardiopulmonar, etc. Y en tercer lugar, y espero que esta ponencia les sirva mucho en esta parte, la retirada de estas medidas de soporte una vez iniciadas, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo seguir apoyando al paciente. El debate de mucho tiempo atrás es si la retirada de ciertos tratamientos o el no inicio de ciertos tratamientos son dos actos diferentes, técnicos y morales, o solo son dos situaciones con un distinto impacto psicológico. Y es que es mucho más fácil iniciar y luego darnos cuenta que no debimos iniciarlo, a no iniciarlo porque nos queda la incertidumbre si debimos o no debimos. Cuando se propone retirar un tratamiento es porque se ha comprobado que no funciona. Y la incertidumbre es la que nos hace finalmente tomar decisiones que tal vez no hubiéramos tomado de alguna manera. La idea con la adecuación del esfuerzo terapéutico es conseguir un pacto honroso entre la ética de la indicación y la ética de la elección. Por eso tan importante la selección de este tema en este curso de ética. En situaciones ideales, donde tenemos todos los recursos, es un poco más fácil tomar decisiones. Tenemos las reglas de las I para los actos fútiles, que es innecesario cuando logro el mismo objetivo con asuntos más sencillos, con procedimientos más sencillos, cuando es inútil porque el paciente no va a responder, cuando es inseguro porque tiene complicaciones importantes, cuando es inclemente porque la calidad de vida que se logra con ese procedimiento no es lo suficientemente buena, o cuando es insensato porque consume recursos de otras actividades que podrían ser más beneficiosas. Y esta es la I más importante en estos momentos en los cuales tenemos pocos recursos. Y para poder echar mano de esta herramienta, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, tenemos que recurrir a los principios bioéticos. Es que son la base para poder hacer esto. El médico tiene que tener un fuerte conocimiento, un profundo conocimiento bioético de 4 principales principios. Autonomía, que se refiere al paciente. El paciente decide. No maleficencia, que está relacionado al médico. El médico no hace daño.
La beneficencia, que es hablar, en resumen, de la relación médico-paciente, y la justicia, que es la que está relacionada con la equidad en la sociedad. La no maleficencia, que es no dañar, este principio se viola cuando se aplica a un paciente un tratamiento que no está indicado, ya se ha ido viendo, es decir, tenemos que dejar que el proceso de la enfermedad siga sin prolongar el tiempo de vida, ni mucho menos acortarlo. La beneficencia, que es actuar en el mejor interés del paciente, es decir, no solo una decisión de los actos médicos, no depende solo del médico, sino también de los fines y valores del paciente, preservando o manteniendo la vida, siempre y cuando sea un beneficio para el paciente. La autonomía, que es la capacidad de decidir libre y voluntariamente, tomar decisiones, negarse a procedimientos, tan importante como preguntarle al paciente cuáles son sus voluntades y si es posible registrarlas en la historia. Y la justicia, la distribución de los recursos debe ser equitativa. Esto, a grandes rasgos, es acompañar al paciente en un proceso en el cual sabemos la mejoría es temporal, poco probable y de todas maneras vamos a ir hacia el declive del paciente. ¿Y qué son los cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud lo define como un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan a problemas asociados, potencialmente mortales, aliviando el sufrimiento, entre ellos el dolor, pero también físicos, psicosociales, espirituales, etc. En cuanto a la historia de las pandemias, los cuidados paliativos se han desarrollado, en realidad se han creado muy pronto, es una especialidad muy joven, en 1974, y las pandemias que he estado viendo son las de SARS, las de MERS, la del ébola, la gripe porcina, pero nada ha sido un reto como lo que actualmente presentamos, que es el coronavirus. Y hace 2 años, en relación a esto, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una guía en la cual aboga por la integración de los cuidados paliativos y sus cuidados y el control de los síntomas dentro de las respuestas humanitarias que deben tener los planes nacionales, las organizaciones de salud de cada país en emergencias tan enormes como desplazamientos humanos, guerras, terremotos y, por supuesto, pandemias. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud considera que los cuidados paliativos van a poder resolver problemas en los cuales los sistemas de salud se encuentren absolutamente colapsados? Que no tengamos recursos, que no tengamos intermedios, que no tengamos intensivos, que no tengamos medicamentos. La Organización Mundial de la Salud considera, en primer lugar, que el objetivo fundamental, al ser el alivio del sufrimiento, está dentro de lo que todas las especialidades de la medicina en sí tienen, entonces cumple el primer objetivo para participar de crisis humanitarias. Voy a adelantar esto. En segundo lugar, las respuestas sanitarias de diferentes países que no incluyen cuidados paliativos son médicamente deficientes. ¿Y esto a qué va? Va al desarrollo de la medicina. El desarrollo de la medicina va de la mano con el alivio del sufrimiento. Entonces, si no hay cuidados paliativos, siendo el alivio del sufrimiento la esencia de los paliativos, un plan de respuestas sanitarias deficiente si no ha incluido cuidados paliativos y es éticamente indefendible. Son las palabras de la guía de la Organización Mundial de la Salud. Por eso es que los gobiernos deben proteger al profesional de salud, no solo al paliativista, porque pongámonos en nuestra realidad, los especialistas en cuidados paliativos o los que tienen experticia en cuidados paliativos a nivel nacional en el país somos muy pocos. Y las unidades de cuidados paliativos en el país no son más de 14 para 31 millones de habitantes. Entonces, en realidad es una responsabilidad de casi todos los profesionales que están en posibilidades de atender a un paciente que va a fallecer a corto plazo, tener conocimientos al menos básicos de cuidados paliativos y que el gobierno y los estados protejan las actividades de los médicos que se dedican a este fin. En tercer lugar, los cuidados paliativos nunca, no es que no aceleren la muerte, nunca aceleran la muerte intencionalmente, sino que brindan el tratamiento necesario para lograr un nivel adecuado de comodidad.
en el contexto de los valores del paciente. Y acá vamos a hablar brevemente del principio del doble efecto. Ocasionalmente hay confusiones respecto a que si cuidados paliativos está relacionado con eutanasia, y eso es un grave error. Los cuidados paliativos no aceleran la muerte, tampoco la retrasan, tampoco intentamos prolongar el tiempo de vida de un paciente, sino que asumimos a la muerte como un proceso natural, un proceso parte del ciclo de la vida. Tampoco interferimos para nada con los tratamientos que indiquen sus médicos tratantes, sean oncológicos, no oncológicos, cuidados intensivos, etcétera. Nosotros acompañamos, somos muy respetuosos de lo que indica el médico tratante y nuestra intervención es en el alivio de síntomas, más no en el tiempo de vida. Sin embargo, los actuales estudios relacionadas a cuidados paliativos y sobrevida, y los pacientes que no han recibido cuidados paliativos en similitud de síntomas, edades o comorbilidades, están expresando muy fuertemente que los pacientes que están en cuidados paliativos tienen una sobrevida mayor, porque tienen un control adecuado psiquiátrico, psicológico, emocional, físico, que les permite adherirse mejor a sus tratamientos y tener herramientas físicas y psicológicas que les permiten continuar adecuadamente con sus tratamientos y tener mejores respuestas. Acá quería hacer la mención diferente de lo que es eutanasia y lo que es manejo de cuidados paliativos. La eutanasia es la elección de un paciente de querer terminar su vida y pedir el apoyo de un profesional de salud. Pero acá en nuestro país la eutanasia es ilícita. Entonces, a veces se puede pensar que nosotros vamos a participar en eso, sin embargo, no. Sé que he puesto algunas imágenes relacionadas con la religión católica. Por favor, no quiero que se entienda que los paliativistas somos personas religiosas. No lo somos. Sí somos muy respetuosos de la religiosidad del paciente, pero más que eso hablamos del ámbito espiritual. Volviendo al tema, la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos hace muy pocas semanas ha publicado un documento relacionado a el soporte integral en los niveles de atención que deben incluir a cuidados paliativos en COVID, y hace una mención específica a lo que les he dicho. Los cuidados paliativos al final de la vida reflejan el respeto a la dignidad de la persona humana, sin adelantar ni atrasar, pero escapando de los dos extremos que pueden haber en un tratamiento: el encarnizamiento terapéutico o, en su defecto, el abuso de terapias más allá de las necesarias para aliviar. Porque por el otro lado también se puede incurrir en el exceso de sedaciones, llamándolas sedaciones paliativas, cuando son totalmente extemporáneas. Hablaremos de eso. Por último, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud considera que es imprescindible cuidados paliativos en casos de desastres? Porque estamos integrados en el tema de salvar vidas. ¿Y cómo es esto? Lo que sucede es que la categorización del triaje que estaba hablando ayer la doctora Ana María y anteayer con el doctor Coila en su charla, la categorización estándar del triaje es el paciente en rojo, el paciente que necesita tratamiento inmediato porque tiene altísimas posibilidades de sobrevivir. En segundo lugar de la prioridad se pone al que no está en riesgo inminente de muerte, pero probablemente necesite mayor intervención. En tercer lugar, el que tiene sintomatología leve. Y en último lugar, atención, la última prioridad, el paciente que no va a sobrevivir y que probablemente no vamos a tener ni recursos para administrarle en estos momentos como es la pandemia. Sin embargo, a este triaje hay que incrementar, hay que aumentar el aspecto ético, y cuando se le añade el aspecto ético de desastres como esta pandemia, entonces va a cambiar el triaje. Y la manera en la cual se debe considerar la priorización de la atención es, en primer lugar, como rojo, nuestra principal prioridad, los pacientes que pueden sobrevivir con un tratamiento inmediato y que probablemente, o sea, aquí se encuentran los pacientes de cuidados intensivos. Y en segundo lugar, los pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir, pero administrándole los cuidados paliativos. Ese es el segundo grupo, pero aliviando la sintomatología de los pacientes que sí tienen altas posibilidades de recuperarse.
Luego tenemos a los pacientes que no se van a recuperar, pero que podemos aliviarles el sufrimiento. Y esto no tiene que ser en cuidados paliativos, puede ser en emergencia, en su cama de hospitalización, incluso en domicilio. Y finalmente los pacientes que no están en riesgo inmediato de muerte. Entonces, como vemos, se ha elevado el color celeste, que era de los que no son recuperables, a un segundo lugar de priorización después de cuidados intensivos. ¿Y cuáles son los escenarios posibles de intervención en un paciente crítico? En un paciente que probablemente requiere los cuidados intensivos. El escenario número 1, acá vamos a tener a un paciente que se puede beneficiar mucho de escalar, de incrementar la intensidad de los tratamientos, entre ellos la ventilación mecánica. Entonces se le informa al paciente, su ser querido está muy serio, es probable que empeore y será probablemente necesario utilizar ventiladores. Este es el momento de lograr las voluntades anticipadas o los consentimientos informados y registrarlos en la historia. En cuidados paliativos no debemos perder ni un solo momento la posibilidad de evitar que el paciente que no desee ir a cuidados intensivos no vaya, especialmente ahora que no tenemos recursos. Entonces, no se sorprendan si al preguntarle a un paciente mayor de 80 años, pero que no tiene comorbilidades y que probablemente se recuperaría de una intensificación de tratamientos, al momento de preguntarle si quisiera entrar a cuidados intensivos, si es que se pone peor, pueden responder que no. Y ese es el momento para ya empezar a hacer una discriminación y una optimización de recursos avalados por la ética y en respeto de los valores y los deseos del paciente. En este caso se puede entrar en contacto ya con una unidad de cuidados paliativos en caso que el paciente empeore. Un segundo escenario, el paciente que podría beneficiarse temporalmente de la administración de medicamentos, de tratamientos o de intervenciones invasivas como los ventiladores, pero solo temporalmente. Y que si el paciente entra a un ventilador mecánico, probablemente no vamos a poder destetarlo, ya sea por sus comorbilidades u otros factores. Entonces, hay que conversar con la familia, recomendarle que entre ellos conversen este tema y explicarle directamente a la familia y a los pacientes con las herramientas que se tienen de brindar malas noticias, de que si bien el paciente se beneficiaría del ventilador de manera inmediata, la posibilidad de destete es poco probable. Recomendándoles también no optar por la reanimación cardiopulmonar y registrar esta voluntad de las pacientes y de los familiares en la historia clínica. Ocasionalmente esto, si es que hay una unidad de cuidados paliativos en esa institución, se puede recurrir a la unidad de cuidados paliativos para que apoye en el manejo familiar y en la toma de decisiones para este caso específico. Un tercer escenario es el del paciente que definitivamente no vamos a tener un resultado positivo, incluso incrementando los tratamientos como el ventilador. Es decir, este paciente no va a tener ni siquiera un tiempo más de vida, no vamos a prolongarle la vida con estos tratamientos. Así que lo mismo, hay que hablar con el familiar, prepararle que sigue empeorando y que no vamos a poder atrasar su proceso de fallecimiento y de sufrimiento. Y hay que recomendarle redireccionarlo a los cuidados paliativos con la idea de hacer más confortable su estadía y su tiempo de vida. Lo mismo, recomendar y hacer firmar la no reanimación cardiopulmonar. Han habido casos, especialmente en la parte privada, no en la parte tanto del Estado, pero en la parte privada, que al hacer esta conversación, al final no hubo ese detalle de escribir en la historia no reanimación y el paciente nuevamente cae en lo que justamente se había conversado y se había tratado de evitar. Así que las unidades de cuidados paliativos también, si están cerca, pueden ser convocadas para el manejo de este paciente. Y el cuarto escenario, y es el más terrible, el que más estrés causa y el que ahora estamos viendo y están viendo ustedes, doctores de cuidados paliativos, es el paciente que no va a recibir un incremento en la terapia o esfuerzo de terapias porque no tenemos recursos.
Esta es una situación muy difícil de enfrentar, en la cual tenemos también que explicar lo mejor que se pueda a los familiares, ocasionalmente al mismo paciente, y dedicar todos nuestros esfuerzos en hacer confortable, en aliviar la sintomatología del paciente y que el proceso de muerte siga su curso. Difíciles decisiones. ¿Cómo tomamos estas decisiones? ¿Cómo vamos a llevar nosotros adecuadamente el balance entre el resultado, que es lo que voy a obtener, y la inversión, que es lo que voy a perder al tomar una u otra elección? Lo más fácil para todos es hacer una toma de decisiones compartidas. Esta es una decisión disruptiva. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a conversar demasiado con el paciente, sobre todo en cuidados intensivos donde el tiempo es oro, donde tenemos un médico que está a cargo de 12 camas de intensivos, de 15 camas de intermedios, los pacientes siguen llegando, es una gran demanda emocional, psicológica, mental, pero sobre todo también porque exige cambios en el poder y en el control, en el cual el médico ya no es el que decide solo y toma las decisiones solo, sino que la comparte. Podríamos hablar mucho de los beneficios que son de tener un paciente y un familiar bien informados. Sin embargo, hay barreras para esta toma de decisiones compartidas y principalmente la falta de tiempo. El mal ajuste en el flujo del trabajo. No siempre tenemos un equipo interdisciplinario, multidisciplinario en cuidados intensivos con un apoyo de psicología o servicio social que estén cerquísima para poder solucionar estos problemas y ayudar en la toma de decisiones. Pero la parte más difícil en realidad es la actitud de los médicos, a quienes nos resulta muy difícil adoptar el enfoque de comunicación. Sin embargo, en Cochrane hay múltiples publicaciones en las cuales se ve que el beneficio potencial parece ser importante y sobre todo, ¿no?, que a la larga perdón, voy a retroceder. Estos estudios ven que al comunicarse bien con el paciente, aparentemente tomamos más tiempo hablando, tiempo que no tenemos, pero finalmente no aumentan los tiempos de consulta porque se aclaran las dudas y el familiar no va a estar tratando repetidas veces de llegar al profesional para volver a repetir lo mismo. Entonces, las recomendaciones les extrapulo a ustedes lo que hacemos en cuidados paliativos al momento de tomar decisiones tan importantes como estas. Entre el profesional y el paciente y el cuidador. Y en primer lugar, por favor, reemplacemos el término brindar calidad de vida. Yo sé, les he mostrado el concepto de la Organización Mundial de la Salud para cuidados paliativos, que es brindar calidad de vida. Sin embargo, reemplacemos ese término al hablar con los pacientes y los familiares. ¿Por qué? Porque ya hay un estigma en esta frase. Y cuando les hablemos, hay que darle calidad de vida, ellos ya están pensando en que no se va a hacer más nada que tenerlo en su cama, lo ven de alguna manera como que ya no se va a hacer más por él. Entonces, utilicemos otros términos como su paciente está empeorando pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo y esto va a hacer que traiga mucho sufrimiento, por lo que debemos pensar ya en manejar más los síntomas que en curar la enfermedad. Centrémonos en la comodidad del paciente, en que esté cómodo, confortable, en que esté cálido y bien atendido. Entonces, esta manera de llegar y cambiar estos términos hace que el familiar lo acepte mejor, que el cuidador considere mejor optar por estas opciones. En segundo lugar, es muy frecuente que preguntemos, ¿qué quiere usted que hagamos? Tiene dos opciones, esta, y tal vez una tercera, ¿y usted qué desea? Sin embargo, no vamos a obtener una respuesta pronto o podemos cargar luego un trauma psicológico al familiar si algo salió mal. Sin embargo, es mucho más empático y acorde incluso con la ética y la comunicación, las recomendaciones de comunicación, decir, ¿qué opinas si hacemos esto? Especialmente cuando la escasez de recursos es un problema. Compartir la responsabilidad y la decisión con el familiar. Sé que es una idea también, como decimos, disruptiva, nos rompe el esquema. Generalmente no queremos esa responsabilidad, queremos que la responsabilidad recaiga sobre ellos. Sin embargo, eso hace una demora en la toma de decisiones y cuando no tenemos recursos, lo que menos queremos es que haya una demora en esta toma y aceptación de reducción de equipos, de suspensiones de tratamientos.
En tercer lugar, nosotros podemos tener claro que la recomendación es limitar o descontinuar algunas intervenciones, algunas terapias, etcétera. Pero cuando hablemos con los pacientes y los familiares, hay que referirnos a que reemplazamos una cosa por otra. Les doy un ejemplo simple. Si nosotros tenemos un paciente con tratamiento con fluidificantes, pero el paciente ya está muy débil, ya no podemos continuar, no va a tener un beneficio. Lo que le decimos al paciente es: vamos a suspender los medicamentos broncodilatadores, vamos a reemplazarlos por medicamentos que limiten la formación de la secreción. Él no puede ni toser ni expectorar, está muy débil, vamos a darle liosina, vamos a reemplazarla en lugar de estos medicamentos. Entonces, al evitar el término suspender o descontinuar por los términos vamos a reemplazar, es mucho más fácil. Puede sonar a que estamos yendo en contra de la autonomía y tal vez estamos induciendo al paciente, pero es que en realidad no estamos mintiendo. Cuando las condiciones del paciente cambian, si tengo un paciente que está con nebulizaciones, no es el caso de COVID, por supuesto, pero esté con nebulizaciones, con broncodilatadores, inhalaciones, con fluidificantes, pero ya está tan débil que no puede toser y expectorar, es que tengo que cambiar toda la intervención. Esa es la manera de abordar al familiar y al paciente. Y en cuarto, una recomendación para comunicarnos ante una situación en la cual no hay recursos. Y ese es el problema que nos está limitando las opciones disponibles. El lenguaje que debemos tomar es el del escenario 4. Van a tener ustedes a disposición el video, en el cual hablemos de manera empática con el paciente y sus familiares para que puedan tomar esta decisión tan difícil de reducir, suspender o cambiar tratamiento. ¿Quiénes se benefician con el proceso de toma de decisiones? El paciente sobre todo, pero también el médico. ¿Y por qué además? Esta no es la razón más importante, pero la menciono. ¿Por qué nosotros, decisores en salud, debemos promover que nuestra actividad tenga la toma de decisiones compartidas? Porque a la larga nos va a disminuir también la tasa de litigiosidad. No lo estamos viendo en este momento, pero ya lo están viendo en otros países como Italia, España, donde ya están llegando a denunciar a los médicos sin importar si habían o no recursos. Y aunque definitivamente tengamos nosotros el apoyo tanto legal como ético, es bastante complejo entrar en estos problemas legales. Así que esta es una situación win-win. A más comunicación, especialmente cuando no hay recursos, a más comunicación con el cuidador y el paciente, menores problemas a futuro. No suena bien, no es fácil, hay que entrenarse, hay que aprender técnicas de malas noticias. Si no las tenemos y no tenemos en este momento cómo practicarlas o hacernos una experticia, recurramos a las unidades de cuidados paliativos, recurramos al personal de psicología, en ocasiones al personal de servicio social, y si tenemos un recurso como capellanía para los que son católicos o asesores espirituales para los que son de otras religiones, recurramos a ellos. Ahora, ¿qué es lo que recomendamos nosotros al momento de la admisión de cuidados paliativos de un paciente que viene de cuidados intensivos, etcétera? En primer lugar, por favor, mantengamos una conversación alineada con el equipo médico, sea de UCI o sea el comité de ética. Hablo del comité de ética asistencial cuando ha habido un caso muy conflictivo en el cual ha tenido que participar varias personas. Esta recomendación es principalmente para los paliativistas, en los cuales debemos ir en línea con los colegas de cuidados intensivos, con las decisiones que se han tomado. Lo peor es que se note una división de opinión en lo que se ha hecho. Para esto es importante la comunicación continua, ¿no? Ya no solo la evaluación del paciente de manera multidisciplinaria en la cual yo interconsulto y al final el paciente es el depositario de una serie de opiniones de múltiples áreas y que no necesariamente están, no necesariamente son congruentes. Tratemos de que la relación sea interdisciplinaria, donde todos se ponen de acuerdo en un manejo común. Después de considerar toda la información disponible, edad, comorbilidades, etcétera, determinar a qué escenario se aplica, del 1 al 4, y cómo vamos a brindar la información a la familia.
En primer lugar, cuando demos la información, hay que dar noticias serias, mientras más seria, más aún en forma de médico tratante. A veces nos da la tentación a los paliativistas de viene el paciente y decimos, a pesar de que los médicos intensivistas le brindaron a su ser querido la mejor atención, y eso no es correcto. Uno debe ponerse en el lugar del médico tratante y decir, a pesar de que se le brindó, a pesar de que hemos brindado a su ser querido la mejor atención, es decir, somos un equipo, no estamos separados. En segundo lugar, después de dar la información, guardar un silencio. Ese es un consejo, un tip que le damos a todos nuestros compañeros en este momento en línea, ya sean médicos, enfermeros, cualquier. Después que damos una mala noticia, guardemos silencio y permitamos que tomen unos segundos en asimilar la idea y que sea el cuidador, el familiar, el que rompa el silencio. Esto es esencial para que procesen la información. Va a mejorar la retención de la información por parte de ellos. A veces hablamos y cuando llegamos a una conclusión o deseamos llegar a una conclusión con ellos, ellos todavía no han asimilado la mala noticia. Y hay que estar preparado para responder las emociones. Evitemos las frases, no llore, va a llorar más. Evitemos la frase tranquilícese, se va a desesperar más. En todo caso, hay frases mucho más empáticas y que suelen contener un poco más la parte emocional de la reunión en la cual queremos sacar una conclusión y una toma de decisión. Frases como, desearía que las cosas fueran diferentes, mostrarle comprensión. Después, no puedo imaginar lo difícil que es para ti, pero debemos tomar una decisión. O si hace una expresión emocional, puedo ver que esto es muy difícil. Deseas un tiempo y tener siempre, si es que tienen el recurso de psicología o servicio social cerca, tener a la mano estas importantes pilares de la atención integral del paciente. Solo si es posible. Ya habíamos hablado de los principios éticos básicos para las decisiones compartidas, y es que la ética definitivamente van a diferenciar lo que es un tratamiento proporcionado de lo que es un desproporcionado, y esa es la base de la adecuación del esfuerzo terapéutico. Ahora, no solo debiera ser, es una realidad, no solo debiera ser el médico el que diga, tomo esta decisión, ellos entran a UCI, ellos no entran a UCI, no debería ser solo el médico, por más que tengamos las herramientas y el conocimiento ético, en realidad, pues debería ser el gobierno, como es este ejemplo que nos compartió una doctora paliativista de Colombia, donde el Ministerio de Salud de Colombia publicó hace muy poco, a razón del COVID, un documento en el cual refiere que el marco ético general para sustentar las recomendaciones de todo este documento para toma de decisiones menciona lo siguiente, que va centrado en el paciente, sus deberes a lo público, pero sin desconocer la igualdad de las personas, que está en este momento en todo debate, al tiempo que prioriza la equidad en la distribución de riesgos, deja muy claro que el personal de salud tiene mucho más riesgo de salud y sus beneficios, por lo cual también hace referencia a la importancia de priorizar al personal de salud y su atención en condiciones tan terribles como las pandemias. No debiéramos estar solos, el ministerio debiera estar con nosotros. Ahora, ¿cuáles son los principios éticos en la adecuación del esfuerzo terapéutico, perdón, hay un error, en toda atención médica en realidad? Las atenciones van entre 10 o 13 principios éticos. Cada acto médico que realizamos toma todos estos principios de la relación. Y ahora lo que voy a hacer es mencionar preguntas clave para que tomemos las decisiones con el paciente que tenemos al cual deseamos reducir, optimizar, adecuar las terapias que se están dando. En primer lugar, cuando hablamos de autonomía, preguntémonos, ¿estamos honrando la dignidad, los derechos y valores tanto del paciente como de la familia? ¿Necesitan hacer una elección razonada? ¿Hay algo más que les debo decir antes de tomar esta decisión? Y valoren siempre cuál es la calidad de la comunicación que están teniendo con el cuidador, con la familia.
Eso es importantísimo. Eso es respetar el principio de autonomía. En segundo lugar, la pregunta para beneficencia. ¿Cómo podemos proporcionar el mayor beneficio a este paciente dados los recursos escasos disponibles que tengo? En tercer lugar, no maleficencia. ¿Cuál es el menor daño posible? Mientras buscamos el resultado beneficioso, siempre a causar el menor daño. Y qué consecuencias no deseadas pueden afectar no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Salgamos de las cuatro paredes de cuidados intensivos y veamos qué es lo que va a pasar a largo plazo. Veamos a futuro. Es difícil cambiar ese chip y se los digo porque yo soy anestesióloga de especialidad, luego hice la experticia en cuidados paliativos, oncológicos principalmente, esa es mi experticia mayor, y cambiar el chip de salir de las paredes de sala de operaciones y el control adecuado del dolor perioperatorio antes, durante y después de la cirugía y llevarlo al dolor crónico secular es complejo. Pues esa es la manera en la cual debemos pensar en cuidados intensivos y para adecuar el esfuerzo, pensar siempre a futuro, qué secuela va a quedar a futuro. Y de esa manera vamos a priorizar mejor los escasos o casi nulos recursos que tenemos. Participación. ¿Cómo se involucran los interesados en el desarrollo? Estamos involucrando a todos. ¿Qué voces no están presentes en la conversación? ¿Con quién estoy conversando? La utilidad, ya se ha conversado excelentemente en las charlas del día de ayer y anteayer. No vamos a profundizar. La eficiencia. ¿Cómo estamos minimizando los recursos necesarios para maximizar? ¿Cómo logro menos con más? Y aquí entramos en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son altamente eficientes porque sus tratamientos son buenos, son bonitos y son baratos. Así que en realidad se optimiza, se maximiza el resultado, mucho mejor control de síntomas con fármacos que en realidad son baratos, poco costosos. Y las libertades, ¿cuál es la menor restricción que podemos dar a un paciente y a su familia para lograr un objetivo legítimo? No es el tema, pero en realidad sufrir de COVID si salgo a ver a mi paciente a cuidados intensivos es un riesgo. Si salgo a trabajar, es un riesgo adquirir COVID. Si no trabajo, es un hecho que mi familia entre pobreza se va a enfermar o va a morir de hambre. O sea, son tomas de decisiones muy difíciles que tienen que ver los estados. En cuanto al deber de cuidar, ¿cuál es una expectativa razonable de que los profesionales de la salud pongan en riesgo su propia salud para no abandonar a un paciente? El deber de cuidar, ¿hasta dónde va? ¿Cuál es la expectativa razonable? Porque tiene que ser razonable y relacionada con la justicia. Tampoco es válido éticamente que el médico sacrifique su vida por otra vida. Eso no es ética. Eso no es justo. Responsabilidad organizacional, y esta es de los decisores políticos principalmente, cómo políticos de cada institución, cómo están apoyando al personal para que desempeñe sus funciones a corto como a largo plazo. Y esto se aplica tanto en cuidados intensivos como a los paliativistas que van a los domicilios o que están viendo al paciente en lecho de muerte con la familia, etc. ¿En qué defensa podemos participar para solicitar el apoyo adecuado de las agencias reguladoras y proteger al personal? ¿Cómo estamos atendiendo la seguridad física, emocional y espiritual de nuestro personal? Traumas, daño moral, y cómo estamos proporcionando equipos adecuados y acceso a las necesidades básicas. Bueno, voy a adelantar esto porque en realidad todo está descrito en la web, está libre el conocimiento. Cuando nosotros en toda atención médica usamos muchísimos principios, claro, en desastre humanitario tenemos que priorizar y los que se priorizan son autonomía, beneficencia y utilidad, eficiencia, justicia y equidad y libertad. Pero cuando tenemos una discrepancia, no estamos seguros de lo que estamos decidiendo porque hay una incongruencia entre el principio de autonomía y justicia, pues entonces aparece la utilidad, que es la última herramienta y a la que ya se ha llegado en nuestro medio.
Finalmente, si aún así tenemos problemas, recurramos a las áreas de cuidados paliativos, a los expertos de ética de nuestras instituciones. Si están conformados a los comités de ética asistencial, que es diferente al comité de ética de investigación, pero si no se tiene, al comité de ética de investigación, que tiene bastantes bases, y en todo caso siempre se puede retornar a los principios éticos bases, con la intención de brindar el mejor servicio que se pueda dar a los pacientes. Y para terminar, solo hacer una mención del impacto que COVID-19, los pacientes con COVID-19 va a tener en la atención sanitaria nuestra. En primer lugar, la pandemia genera una primera ola, esta de color morado, y en la primera ola es donde se da la mortalidad y la morbilidad inmediata por COVID-19, y aquí están todos ustedes, compañeros que trabajan en las unidades de cuidados paliativos, haciendo que este impacto sea lo menor posible, pero esta ola tiene una cola. Esta cola es la recuperación posterior a cuidados intensivos y los estudios están mostrando que las secuelas de los pacientes hayan estado o no en cuidados intensivos, pero generalmente que han estado graves, con consecuencias en los sistemas, pues tienen secuelas muy grandes, muy importantes, muy sufrientes. Es decir, que vamos a tener una gran cantidad de pacientes que, si bien los veíamos en los casos de EPOC, en los casos de fibrosis pulmonar, tuberculosis avanzada, pues ahora vamos a tener pacientes con secuelas por COVID-19. Entonces, la primera ola en la cual está cuidados intensivos y la segunda ola, la cola de la primera ola se van a unir a las siguientes. Pero hay algo que debemos tener claro, especialmente en esta primera ola. La muerte no es la falla, debemos tenerlo clarísimo. La muerte del paciente no es el fracaso. El fracaso de nuestro tratamiento médico es el sufrimiento. Ese es el verdadero fracaso de los esfuerzos que hayamos realizado. Por lo tanto, debemos orientarnos hacia el alivio de los síntomas. Aquí voy a hacer una pequeña mención. Los síntomas principalmente en este síndrome que genera el COVID-19, tenemos la disnea, la tos, la fiebre, el delirio y los estertores premortem. Si sabemos dominar esos 5 síntomas, probablemente podamos incluso disminuir la cantidad de pacientes que va a entrar a cuidados intensivos por ventilador y puedan manejarse en cuidados intermedios. ¿Por qué? Porque si bien tenemos criterios de ventilación que son de saturación, etcétera, muchos pacientes saturan bajísimo, pero están todavía activos y su problema es la disnea. Y aliviando la disnea, el paciente podrá continuar su permanencia en un área sin recurrir al ventilador mecánico. Sin embargo, a pesar que se piensa que la disnea es el síntoma más importante, las informaciones, los estudios que ya están llegando de países donde ya han pasado las semanas críticas que nosotros recién estamos empezando, el síntoma más importante es el delirium, aparentemente por hipoxia cerebral. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un cuadro de resumen de tratamiento de los síntomas. Y muchas veces se dice, este paciente está muy mal, está saturando muy bajo, se ahoga, siente dolor de pecho. Hay que pasar a la sedación paliativa. Y muchas veces me han llamado por teléfono, ¿cómo hago para sedar? ¿Qué tratamiento le doy? Pero es que en realidad eso no es ético. No podemos proceder a la sedación paliativa de un paciente que no ha tenido un óptimo tratamiento sintomático y doctores, el tratamiento gold estándar para disnea es morfina. No podemos pasar a sedar a un paciente, sea en intermedio, sea en piso, cuidados intensivos. Por supuesto, si está en ventilador mecánico, está en un adecuado plano de pseudoanalgesia, en el cual el paciente probablemente ni siquiera recuerde después, está relajado, no recuerde después el trauma de haber estado intubado. Sin embargo, en los pacientes que no están en ventilación mecánica, el gold estándar es morfina, doctores. La morfina sea endovenosa o sea subcutánea. No sirve la morfina vía
no sirve, tiene que ser de manera parenteral. Y las dosis son muy bajitas. Se puede empezar con el control de disnea con 2 miligramos de morfina, sea subcutánea o endovenosa, da lo mismo. Dura poco tiempo, sí, y se le puede administrar cada 4 horas o a la necesidad del paciente 2 miligramos de morfina. 2 miligramos de morfina equivale, doctores, a 20 miligramos de codeína. Ese paciente no va a ser distrés respiratorio, no va a ser disminución de la frecuencia respiratoria. Es una dosis muy bajita. Sin embargo, es una dosis excelente para poder trabajar con los receptores J del pulmón y disminuir la sensación de disnea. El paciente puede hasta mejorar la frecuencia respiratoria y discretamente mejorar la saturación, pero ese no es nuestro objetivo. El objetivo es que el paciente no tenga disnea. Corticoides para la tos, codeína, dextrometorfano, pueden tener mucha tos, pero si no, también podemos rotar a morfina. Manejamos tanto la disnea como la tos. Y los tratamientos para disminuir la cantidad de secreciones cuando el paciente tiene mucha dificultad y no tiene fuerza ni para toser, no podemos dar fluidificantes, no podemos encharcar más o dificultar más la respiración del paciente. Lo indicado es la escopolamina, que no tenemos, la iosina, la buscapina. Entonces, si nosotros porque muchas veces me preguntan, doctora, dosis para sedar. A ver, ¿por qué vas a sedar? Porque se ahoga. Perfecto. ¿Qué le has dado? No le hemos dado morfina. Entonces, primero demos los tratamientos adecuados antes de pensar en sedar. Y obviamente, y eso, por supuesto, cuidados intensivos son los especialistas, las infusiones continuas. En cuidados paliativos damos más por dosis al comienzo en la titulación, pero en cuanto sea posible debemos ir a la infusión continua para evitar exponer al personal de salud, enfermeras, etcétera, al contagio por COVID. Y cuando llegamos a la sedación paliativa, me encanta esta foto de cuidados intensivos a un paciente que está sedado, pero con el contacto todavía de su ser querido o del profesional de salud. La sedación paliativa solo es ante síntomas refractarios. O sea, hemos hecho todo lo que se tenía que dar para el manejo de sus síntomas, que tienen mal pronóstico y que no son candidatos a cuidados intensivos. La disnea, como vimos, ya tiene que ser adecuadamente controlada. Si no hemos pasado por estos primeros pasos, no podemos pasar directamente a sedar. Y los fármacos de elección en la sedación son midazolam. Eso es, en ese orden, principalmente. En segundo lugar, levomepromacina, que no tenemos en el país, la clorpromacina, sí, especialmente cuando el paciente tiene un delirium activo, un delirium con mucha excitación psicomotriz. No es digno tener a un paciente en sujeción mecánica en una camilla, amarrado, crucificado, cuando tenemos que recurrir a fármacos neurolépticos. De preferencia sería, como digo, levomepromacina, sino clorpromacina o midazolam. Puede usarse también aloperidol. Y finalmente, si hay que sedar, fenobarbital o propofol, etcétera, ya por el área, si no tenemos cuidados paliativos, se puede recurrir al área de anestesia de las instituciones. En cuanto a las recomendaciones éticas para las decisiones específicamente de cuidados intensivos, bueno, no lo voy a profundizar definitivamente, ustedes son los expertos en eso, pero son muy parecidos a los que utilizamos en cuidados paliativos. En realidad, tenemos bases fundamentales muy parecidas. Porque si bien ustedes limitan algunas actividades que son inherentes de cuidados paliativos, nosotros lo hacemos respecto a lo que se venía haciendo con el médico tratante de otras especialidades, sin ser ni intrusivos ni inoportunos, siempre en comunicación, en comunión. Finalmente, la segunda ola, que va a ser el grupo de pacientes, el impacto que han tenido en la restricción de recursos, en su atención urgente y que finalmente pueden acabar en cuidados intensivos al final, pero que va a ser una ola de menor demanda. La tercera ola, que es el impacto de la interrupción de los cuidados de las enfermedades crónicas que ya habíamos mencionado. Y la cuarta ola, la que está relacionada con el trauma psíquico de los familiares
que no pueden ni despedirse a veces de sus pacientes, que han fallecido solos, que saben que han estado sufriendo, que no han podido darle alivio a su sintomatología. Este trauma psíquico va a traer de todas maneras un problema de salud pública en los siguientes meses y años de personas que son borderline y van a desencadenar cuadros esquizoides, de familiares que van a entrar en depresión profunda por pérdidas importantes de hijos, de padres, de seres amados, etcétera. Tenemos que estar preparados y potenciando las áreas de salud mental de las instituciones. En segundo lugar, en las enfermedades que hemos mencionado, el daño económico, que ya lo estamos viendo, y en cuarto lugar, el burnout, el agotamiento, el quemarse en el trabajo, los trabajadores de salud, ¿qué responsabilidad tienen los organizadores y los decisores políticos en cada institución de cuidar las emociones, la parte emocional, psicológica, seguridad de los trabajadores de salud? Y aunque se piensa que es verdad, los que están en la primera línea, los felicito a todos que están en la primera línea, eh, tienen mucha demanda y pueden caer en burnout. Hay un estudio que está por publicarse del doctor Burrera del MD Anderson donde ha medido el burnout entre los que están trabajando y los que no están trabajando. Y claro, allá es otra realidad porque no tienen el estrés en MD Anderson, el estrés de los recursos, ellos sí están muy bien protegidos, no tienen demasiado riesgo de contagio como lo podemos tener en nuestro medio, no tienen tanto temor de enfermar a sus familias porque están de alguna manera un poco más protegidos. Y ellos han encontrado que el estrés es mucho mayor en el personal que no está trabajando porque se sienten dentro de inutilidad versus los que sí están trabajando y que están, bueno, adecuadamente protegidos. Entonces, nosotros todos nos preocupamos por el bienestar del paciente, seguir la dirección correcta, informar los cambios, comprender qué se hace, velar por el paciente, velar por la familia, velar por otros familiares o cuidadores. Pero los profesionales tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Debemos vernos de una manera integral, así como vemos al paciente y nos preocupamos de su parte cultural, física, psicológica, social, espiritual, tenemos que vernos a nosotros como cuidadores, porque los profesionales de salud somos cuidadores del paciente y nuestro bienestar tiene que ser una prioridad, así como también el manejo de nuestros pequeños duelos. A veces nos encariñamos con nuestros pacientes, somos seres humanos, tampoco podemos apartarnos totalmente de ellos. Y cuando perdemos un paciente tenemos pequeños duelos y grandes posibilidades de caer en burnout. Recurramos a las unidades de cuidados paliativos o de salud mental de nuestras instituciones para mejorar estas situaciones difíciles. Y bueno, para terminar, después de que discuten todos los detalles sobre el confort para el paciente, especialmente si no hay recursos, hagan una pausa. Doctores, licenciadas, quienes están en la línea, hagan una pausa y regístrese con su equipo. Esto significa, ¿cómo me ves? ¿Me ves normal? ¿Me ves de mal humor? ¿Me ves? Yo ya ni sé cómo estoy estresado, me siento estresado. ¿Tú cómo me ves? ¿Lo estoy manejando? Apóyense en su equipo. Presten atención a los niveles de estrés y cómo les está impactando a ustedes y cómo ustedes pueden impactar en otros o cómo está impactando directamente en otros. Regrese a las prácticas que le ayudan a calmarse, a estar centrado, a relajarse, la lectura. Retornen a lo que les ayude. Hagan reuniones informativas, a veces desviarse de tomas de decisiones en conjunto y consulten con los asesores que tengan a disposición. Esta ola, este reto, este impacto de COVID con todas sus olas es a todos los niveles de atención. Y en este momento, con la primera ola, especialmente para el tercer nivel, para los cuidados intensivos. Les agradezco mucho la paciencia. Estamos terminando exactamente en 1 hora de ponencia.